Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Rankia que nos hayan invitado a este evento. No nos prodigamos demasiado, pero pues cuando Rankia nos propone solemos estar ahí porque creo que hace una labor excepcional en ampliar o difundir la cultura bursátil desde hace muchísimos años además. Así que bueno, vamos a intentar aportar un pequeñito grano de arena a seguir difundiendo un poco los mercados financieros y cómo leerlos, cómo interpretarlos desde el punto de vista técnico. Yo también uso para largo plazo un filtro fundamental, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en la situación técnica. Vamos a hacer un repaso, va a ser una charla muy práctica, nos vamos a centrar en un repaso técnicamente a los principales activos y vamos a antes hacer una pequeña introducción porque creo que es importante y más en estos tiempos pues ver las cosas con perspectiva, que es algo que yo creo que falta demasiado, ¿no? Porque además hemos vivido una entrada de dinero nuevo en el mercado a partir de 2020 muy grande. Seguro que muchos de los que están viendo este vídeo pues llevan poco tiempo en bolsa, habrá también muchos que tengan mucha experiencia, pero en 2020 hubo una gran entrada de nuevos inversores y obviamente pues cuando llevas poco tiempo falta un poco una perspectiva de cómo funcionan los mercados, ¿no? Por eso siempre recomiendo estudiar la historia del mercado porque la historia no se repite exactamente igual, pero como se dice, rima, ¿no? Las cosas que han pasado muchas veces vuelven a pasar. Decía Jess Livermore en Memorias de un operador de bolsa que la especulación es tan vieja como las montañas y lo que ha pasado volverá a pasar y pasa una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, estas son las vías de contacto que tenéis. Nuestro correo es bolsageneral@bolsageneral.es y nos tenéis muy activos también en muchas redes sociales, incluso Telegram, Grupo Bolsa General. Y lo que os decía, esta es una diapositiva que prácticamente pues acompaño en la mayoría de ponencias que realizo porque creo que es bueno no perder el foco, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a vivir 500 años, todavía la tecnología no ha llegado a eso, ni pronto seguramente se va a juntar la tecnología con la salud y va a haber todavía más progreso, ¿no? Pero obviamente pues no podemos invertir durante 500 años, por lo tanto, es verdad que esto es una estadística tan amplia de tantos años que pues sí, suena muy bonito, pero luego dentro de lo que es la estadística de estos más de 200 años hay movimientos de caídas muy duros, ¿no? Y que aquí, cuando vemos un gráfico ya con tanta perspectiva de tan larguísimo plazo, pues esas caídas brutales aparecen casi diluidas, ¿no? Casi ni se ven. Bueno, aquí lo que podéis ver es que la renta variable, las bolsas, los índices, estamos hablando de Estados Unidos, pero otras bolsas pues es similar también, vemos que dan una rentabilidad cercana al 7% anual real. Real significa descontada la inflación. Estamos hablando que esa inflación puede estar pues, sobre el 3% históricamente. Entonces, hablamos de una rentabilidad nominal de un 10%, cerca de un 10%. En los últimos años llega al 10%, incluso un poco más. Y históricamente hablamos de 6,7% real, por encima de la inflación. Es decir, que la bolsa se ha demostrado como un buen lugar para protegerte de la inflación. Obviamente, hice algún especial en YouTube, en momentos de muy poca inflación, bueno, de crecimiento, ¿no? De que los precios bajan, deflación, o en momentos de altísima inflación, pues la bolsa ahí se suele comportar peor y con más turbulencias, ¿no? Pero una inflación baja o media, el mercado suele hacerlo mejor. Pero incluso tomando los peores y mejores momentos, la media sigue siendo cerca del 7% por encima de la inflación, que eso es una barbaridad. Tenéis que tener en cuenta que con la famosa regla del 72, pues tardarías en doblar tu capital por encima de la inflación 10 años. O sea, que a 10 años irías doblando por encima de la inflación. Tu riqueza, digamos, se iría doblando, ¿no? Y nada me hace pensar que eso vaya a cambiar. Tampoco cambia, eso hay que decirlo, que de vez en cuando hay caídas durísimas, porque dentro de este histórico, que esta línea que veis en rojo sería la media de subidas, pero claro, no sigue esa línea recta. Como veis, hay fluctuaciones, ¿no? Hay incluso décadas perdidas. Aquí vemos una década bastante mala, en los 70. Aquí vemos una década horrible, años 20 y 30, la Gran Depresión, finales de los 20, principio y casi toda la década de los 30. Pero después de caídas, pues el mercado retoma el camino y sigue con las subidas, ¿no? Porque en el mercado, por un lado, las empresas recogen la subida de los precios y por otro lado, pues aportan valor, hay una rentabilidad empresarial, ¿no? Y los índices, además, pues no dejan de hacer una especie de selección de análisis técnico de muy largo plazo.
Habrá gente, esto lo comento también muchas veces, que igual se lleva las manos a la cabeza simplemente porque no ha investigado o simplemente no ha reflexionado, no se ha puesto a pensar sobre este tema. ¿Qué hacen los índices? Que dicen que son muy difíciles de batir y es cierto, ¿no? Pero es curioso que los mismos que dicen que batir al índice es muy difícil luego desprecian el análisis técnico, porque muchas veces se asocia el análisis técnico al intradía, a la ludopatía, a hacer 100 operaciones a la semana. Y no, tú puedes aplicar el análisis técnico también a muy largo plazo. De hecho, los índices no dejan de ser eso, porque en los índices hay empresas que durante estos 200 años han quebrado casi todas. Entonces, ¿qué han hecho los índices? Que los índices no quiebran, esa es una ventaja que tienen. Los índices van echando las malas empresas, las que pierden valor, donde el precio baja, porque la capitalización bursátil es el precio de la acción por el número de acciones, y van acogiendo aquellas empresas que van bien fuera del índice y las añaden al índice. Con lo cual hacen una selección natural, pero natural porque la están haciendo en base al precio. Entonces, es una selección natural de lo que va bien y van echando lo que va mal. Y por eso los índices pues llevan un camino claro hacia el norte y por eso es tan difícil batirlos, ¿no? Entonces, yo también soy un defensor de usar análisis técnico, quizá no tan a largo plazo como un índice, pero yo hay empresas que cuando las han echado del índice ya están por los suelos y llevan una caída de un 80%. Igual llevan 5 años bajando, ¿no? Popular, por ejemplo, ¿no? Que estuvo en el IBEX ahí desangrándose antes de que ya pues acabara como acabó, ¿no? Y estuvo durante años languideciendo, estuvo 11 años cayendo en bolsa. Entonces igual no hay que esperar tanto, ¿no? Pero es un poco hacer eso, ¿no? Y intentar también, eso sí, tener una rotación limitada de cartera. No puedes estar dándole, entrando, saliendo, entonces el único que va a ganar es tu broker. Y esto se pretende que el que gane seas tú, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los índices pues tienen un recorrido al alza históricamente claro, con turbulencias muy duras. Ha habido caídas la del 29 es difícilmente superable, espero no verlo, de más de un 80%. Y hemos tenido a partir de ahí luego caídas de un 60%, un 50%, un 40%, un 30%. Históricamente, pues se demuestra que caídas ya de más de un 30, 35 suelen ser buenas oportunidades ya para entrar, o incluso a partir del 25 hay que estar ya muy pendientes, ¿no? Los bonos pues dan una rentabilidad menor, las letras del tesoro menor todavía, el oro te cubre de la inflación y da un poquito de rentabilidad por encima de la inflación, pero baja muy poco. Y el dólar pues se deprecia, como suele ocurrir con las monedas fiat, ¿no? Porque además se le da la maquinita y cada vez hay más dinero en circulación. Y cuando algo, esto es oferta y demanda, cuando algo se crea mucho, ese algo va perdiendo valor, ¿no? Entonces, por eso, huid cuando os den soluciones, eso a un venezolano o a un argentino no hay que explicárselo, pero igual en Europa habría que hacer pedagogía. Cuando os venga algún político populista que la solución mágica es darle a la maquinita, huid como si fuera de la peste, ¿no? Porque eso lo que hace es empobrecer a la población. Entonces, las monedas se deprecian y estas son maneras de protegerte del poder adquisitivo. Esta es una infografía que me encanta, me gusta mucho. Está actualizada hasta 2019, ¿vale? ¿Y qué nos muestra esto? Pero yo creo que nos da buena información porque son aquí unos 70 años de bolsa, ¿no? Entonces, algo más de 70 años. Esto te dice un poco cómo se mueve la bolsa. Entonces, primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que las caídas son fuertes y rápidas, pero breves. Es decir, rara vez una crisis dura muchos años, ¿vale? Entonces, el mercado se pasa más tiempo subiendo que bajando. Yo recomendaría que está muy bien ser prudentes. Yo creo que soy una persona bastante prudente, sensata, porque he estudiado el mercado y sé que es cíclico, que a veces el mercado cae mucho, luego vuelve a subir. Pero no vale eso de, no, el mercado sube y baja como si fuera lo mismo. No, no es simétrico el mercado. El mercado está más tiempo subiendo que bajando, mucho más tiempo. Y el mercado no es una reversión a la media con un juego de suma cero, que es una línea de 0% y según aciertes o falles, pues ganas un 0% o ganas algo o pierdes. Es decir, la tendencia de la bolsa, como hemos visto antes, esto que veis aquí, esta línea no es plana. Es decir, aunque hay caídas, fluctúa sobre una reversión alcista. Entonces, no tiene sentido ser un cenizo a largo plazo, ¿vale? Es ser muy perdedor, ser cenizo a largo plazo. O sea, el tiempo juega en tu contra. No digo que no pueda ser cenizo en algunos momentos determinados, cuando la situación se complica. Nosotros seguimos semáforos de inversión, indicadores muy potentes que nos indican cuando hay riesgo de caídas de verdad.
No el que hay siempre, que en la prensa siempre hay caídas, ¿no? Siempre nos avisan de caídas. Nos avisan de las 20 crisis, de las cuales luego realmente viene una, ¿no? A lo mejor. Entonces, tenemos que ver que la tendencia de fondo es que el mercado sube. Por lo tanto, convendría ser relativamente optimista a muy largo plazo, pero teniendo la prudencia y el cuidado de que en las caídas pueden ser muy duras y tardar años en recuperarse, ¿eh? Años, no meses, años, porque la caída del 2020 no fue igual que otras. Fue la típica caída muy rápida, tipo crash del 87, que se recuperó enseguida, en vuelta en V, y en unos meses ya estabas otra vez en máximos. Pero no siempre pasa esto. Hay crisis que son más sistémicas, que se tardan años en purgar y en recuperar. Y si no, que se lo cuenten a Japón, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero en una imagen podemos ver, verdes son los ciclos alcistas y rojos son los ciclos bajistas, ¿no? Entonces, sí, que hay caídas muy duras aquí. Menos 29, menos 21, menos 22, menos 28, menos 22, menos 36, menos 48, menos 27, menos 34, menos 37, menos 34, menos 52, menos 28. Y ahora estamos viviendo otra, que va en el menos 20 o menos 21, el SP, ¿no? El Nasdaq incluso más, pero bueno, esto sobre el SP500. ¿De esto qué conclusiones sacamos? Pues que hay que estar preparados después de caídas para los ciclos alcistas, que el mejor momento de comprar y de invertir en bolsas después de alguna caída, porque después de caídas vienen subidas, igual que después de subidas vienen caídas, solo que las subidas duran mucho más que las caídas. Vivimos en una sociedad donde estamos siempre atemorizados, siempre estamos pendientes de la nueva caída. Decía Peter Lynch que los inversores han perdido más dinero protegiéndose para las próximas caídas que en las propias caídas. Porque claro, luego de cada 20 caídas que se pronostican viene una o dos, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento de turbulencias, un momento complicado, muchos semáforos se nos pusieron ya en rojo, avisamos en noviembre del año pasado de que había cierto riesgo, de que el fondo de mercado, que ya estaba muy estropeado, porque el mercado, para que lo entendáis, el que no haya investigado mucho, os lo explicamos, normalmente empiezan a caer acciones más pequeñas y luego eso ya acaba contagiando a las grandes, ¿no? Se dice incluso que lo último en caer en la batalla son los generales, es decir, que lo último que corrige pues son las Apple, las Microsoft, que primero empieza con la debilidad de valores y sectores menos grandes, menos importantes, ¿no? Y ha pasado así otra vez en este caso, ¿no? Porque han empezado a caer primero chinas y acciones growth, medianas y pequeñas, y luego ha ido contagiando a empresas tecnológicas ya más grandes, ¿no? E incluso ahora ya está empezando a contagiar a acciones de consumo más defensivas. Pero es algo que históricamente suele ser así. Y lo bueno de esto, de que suele ser así, es que usando semáforos que te marcan que el fondo de mercado está sano o no, que eso lo puedes evaluar matemáticamente, pues sabiendo el porcentaje de acciones alcistas, viendo la línea D, la línea avance-descenso, para saber si el número de acciones que suben es superior al número de acciones que bajan, o si eso se está deteriorando, como os avisaba en noviembre del año pasado. Entonces, bueno, pues esas herramientas te permiten, pues quizá para intentar proteger un poco la cartera cuando vienen mal dadas, pero siempre teniendo en cuenta que ese ciclo negativo tiene fecha de caducidad. Es verdad que el alcista también, pero la fecha de caducidad es mucho más larga. Y por lo tanto yo me centraría sobre todo, si me permitís el consejo, sé que hay gente obsesionada con intentar aprovechar estas pequeñas zonas rojas, pero yo recomendaría que intentéis ir a lo mollar, intentar aprovechar estas zonas verdes. Y eso sí, como analista técnico que soy, intento suavizar la pérdida cuando vienen mal dadas, porque pues podemos hacer con herramientas fiables, objetivas, un poco de market timing. De hecho, pues yo llevo con la cartera en parte cubierta bastantes meses ya, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión que os quería dar global, porque creo que a veces falta perspectiva. Entonces, ¿es verdad que la bolsa cae fuerte de vez en cuando? Sí. ¿Es verdad que a veces se tarda años en recuperar? Sí. ¿Es verdad que si un mercado está muy, muy caro, tipo año 1929, o tipo Japón en los 80, o tipo el Nasdaq en el 2000, puede ser una burbuja que luego se tarde años en recuperar? Sí, pero no todo es burbuja. No le podemos llamar burbuja a cada corrección que hay en el mercado. O sea, estas caídas del 20-30% no se dan siempre tras una burbuja. Una burbuja es cuando un mercado está hiper sobrevalorado y corrige muchísimo, 70, 80%, y está tan caro que luego
tarda años en recuperar, muchísimos años. O sea, Japón sí que podría ser la típica burbuja. Lo digo porque hoy por hoy el término se está totalmente corrompiendo y ya no está perdiendo el sentido, lo que es la palabra burbuja. Podríamos decir que quizá ha habido cierta burbuja en algunos nichos de acciones growth, ¿no? Yo qué sé, en Virgin Galactic, Palantir, Nikola, pues sí, seguramente por ahí encontramos algunas burbujas, pero yo creo que el mercado en general simplemente está en una de esas correcciones que tiene de vez en cuando y que pues psicológicamente son muy duras, sobre todo para aquellos inversores que llevan poco tiempo, que no han vivido nunca mercados bajistas, que cuando ya vives uno potente te vacuna. Yo considero que, aunque el 2020 fue una caída muy dura, no lo considero un mercado bajista de los que... O sea, sería una vacuna parcial, ¿no? A lo mejor con una inmunidad, te puede dar una cierta inmunidad, pero no te da una inmunidad total ese mercado bajista, porque fue una recuperación, ya digo, muy rápida. Mucha gente no sabe lo que es un mercado bajista de verdad, ¿no? Del que hace de verdad daño, que las empresas languidecen durante varios años y algunas desaparecen, ¿no? O bastantes desaparecen. Entonces, el mercado a la larga sube. David, esto es de perogrullo, ¿no? Yo creo que hace falta recordarlo, ¿eh? El mercado a la larga sube. David, ¿y por qué prestamos tanta atención a la caída si el mercado realmente a la larga lo que suele subir? Pues porque nuestro cerebro funciona así. Estamos diseñados para huir cuando hay miedo. Eso en el mercado obviamente es una estrategia muy, muy peligrosa, pero estamos hechos para eso. Entonces vamos a prestar mucha más atención al contenido negativo que al positivo. Incluso hay otro sesgo estudiado por premios Nobel que demuestra que cuando escuchamos un argumento positivo y escuchamos un argumento negativo, vamos a querer que la persona que emite el argumentario negativo o pesimista es mucho más inteligente que la que argumenta positivo. ¿Por qué? Pues porque asociamos muchas veces lo positivo a ser iluso, ¿no? Casi pánfilo, y porque además nuestros genes, que vienen de épocas donde hacíamos cosas muy diferentes a las que hacemos ahora, vivíamos en cuevas, huíamos de las fieras, con lo cual era mucho mejor que te preocuparas que no te preocuparas. Y por selección natural, nuestros antepasados son los que huyeron, no los que se quedaban esperando y se arriesgaban a que hubiera una fiera que pudiera matarles, ¿no? Entonces, lo llevamos en los genes y es por esto, esto está muy estudiado. Y es muy importante saber cómo funciona nuestro cerebro para entender cómo funcionamos nosotros a la hora de invertir en bolsa. Y ese sesgo es muy negativo, porque lo que nos hará es vender cerca del peor momento y nos hará comprar cuando nos sentimos seguros después de subidas muy verticales. Yo recomendaría que tengáis en cuenta esto y que tengáis en cuenta que después de un mercado bajista o después de caídas, luego pueden venir subidas muy, muy potentes. Y que muchas veces el mercado sube cuando todo va muy mal. Simplemente... Ojo con esto, porque como ahora ya el mercado empieza a descontar que las cosas van regular, tened en cuenta que el mercado no va a subir cuando las cosas empiecen a ir bien. Ojo con esto, que hay mucha gente creo que con esto va a ir muy despistada, si no han vivido otros ciclos alcistas. El mercado no va a subir a partir de que las cosas mejoren. El mercado va a subir en cuanto se descuente, lo peor ya esté descontado en el precio. Es decir, cuando la cosa pase de ir muy mal a ir mal, o de ir horrible a ir muy mal, el mercado empieza a subir. Y cuando pase de ir mal a ir regular, el mercado se disparará, ¿vale? Y estará lejísimos de mínimos. Espero que esto quede claro, porque si no, pues luego lo pasaréis mal y ¡ay, se fue la bolsa, ya está muy cara! Cuidado con esto y entended los ciclos de mercado como son, ¿no? Esta es una estadística y que está sacada por BlackRock, la he visto publicada en Renta 4, y aquí podéis ver... Pues es un estudio, ya digo, desde el año 1927 hasta el 2014 y demuestra algo que llevamos repitiendo y comentando en Bolsa General desde que empezamos en 2007. Y es que comprar lo que está fuerte, comprar a favor de tendencia, tiene un plus. Obviamente las tendencias no son eternas y las tendencias cambian, por eso hay ciclos bajistas, ¿no? Pero hay sobradas pruebas de que existe el factor momentum, es decir, que lo que está de moda o lo que está fuerte o lo que está en tendencia tiende a permanecer en tendencia una temporada y que este factor aporta una rentabilidad extra a aquellos inversores que utilizamos este factor, ¿no? Aquí podéis ver la diferencia que habría entre comprar lo que va mejor, lo que está más fuerte y las acciones que van peor respecto al índice. El índice desde el año 27 dio una rentabilidad de casi el 10% anual, bueno, un poco lo que os expliqué antes, hasta el 2014. Comprando una cesta de las peores acciones, de las que están más débiles, es que ha caído mucho, está muy barata todo esto, ¿no?
Bueno, pues habrías obtenido una rentabilidad del 5,4 anual, comprando los perdedores, ¿no? Y si en cambio compras los ganadores, habrías obtenido, que ojo, los ganadores van cambiando, pero es un cambio que es gradual, ¿no? Si tú vas haciendo una cartera con los valores que están fuertes, pues aquí obtendrías, no lo digo yo, lo dice este estudio de BlackRock desde el 27 al 2014, una rentabilidad cercana al 13% anual, muy por encima de la del mercado. Hay muchos más estudios, pero bueno, quería que esta charla fuera muy práctica, así que nos vamos ya a lo que sería ejemplos prácticos, ¿no? El repaso de mercado, cómo está técnicamente el mercado, que yo creo que es una de las ventajas del análisis técnico, que de un vistazo nos puede proporcionar mucha información de la situación de la bolsa, ¿no? Esto es el IBEX 35 y vamos a hacer un repaso primero a índices, veremos también criptos, veremos también el VIX, veremos también mercado de Forex, de divisas, veremos alguna materia prima y veremos acciones, ¿vale? Intentaré llegar con tiempo a acciones y también intentaré que tengamos algo de tiempo para vuestras dudas también, que veo que hay bastante gente conectada en el chat y haciendo alguna pregunta. Vale, así que primero, el IBEX. Bueno, el IBEX es una bolsa que está más fuerte ahora de lo que está Estados Unidos, algo que es curioso porque hacía tiempo que no pasaba, ¿no? O que no pasaba frecuentemente en las últimas década y media, en los últimos 3 lustros no ha pasado mucho esto, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrados a una etapa larga donde la bolsa americana era el rey, ¿no? Y lo hacía mejor que Europa. Ya os dije que eso no iba a durar siempre y que el mercado pues tiene esa cierta ciclicidad, ese péndulo, oscila, el dinero a veces está más en unos activos, a veces va a otro, luego rota, cambia también de país. Es cierto que viendo un poco el componente demográfico de Europa, pues tampoco sería muy optimista a muy largo plazo, aunque hay índices que me gustan mucho ahora mismo porque también vienen de década y media perdida. Hay índices en Europa que durante 15 años no han subido nada. Y claro, eso históricamente no es lo normal. Por eso es probable que puedan vivir una buena época en el futuro, ¿no? Y hablo, por ejemplo, no sé, Portugal, sí, Portugal también, pero Italia o Francia, ¿no? Incluso España podría pasar, aunque tiene un componente sectorial que no es maravilloso, pero que ahora le favorece. David, ¿por qué dices que le favorece? Bueno, decíamos que aparte de algunos problemas económicos, ¿no? Y de gestión, pues el motivo principal por el que la bolsa española lo ha hecho muy mal años atrás frente al SP, por ejemplo, era sobre todo el componente sectorial. La bolsa española básicamente son utilities y cíclicas. Mucho componente cíclico. Tiene muchísimo banco y tiene algo de turismo y teleco, con Telefónica, ¿no? Entonces, son sectores sobre todo, tiene también algunas acereras, unos sectores muy cíclicos. Durante años las cíclicas lo han hecho muy mal. Y claro, ahora estamos en un momento donde las cíclicas han mejorado en Europa y la tecnología en cambio lo hace mal. Eso que le perjudicó a la bolsa española de no tener tecnológicas, ahora le está beneficiando. Entonces, la bolsa española estaba muy rezagada frente al Nasdaq porque no había casi tecnología, salud tampoco tenía demasiado y en cambio ahora, pues las tecnológicas han corregido fuerte, pero claro, España prácticamente no tiene nada y entonces ahora las cíclicas se están tirando del índice, la bolsa española lo está haciendo bastante bien. No es el mejor índice de Europa, ahora os comentaré que bolsas de Europa nos están gustando más. De hecho, hay una que comenté el año pasado que me gustaba mucho, que creía que iba a recuperar fuerte y se está saliendo del mapa, ahora os comentaré, ¿no? Os va a sorprender el gráfico porque hay gente que, bueno, pues escuchas a algunos expertos y pareciera, no sé, que todo se está derrumbando, pero luego vas a la realidad, abres gráficos y te das cuenta que eso no es verdad, que hay activos que están haciéndolo muy bien. Os voy a enseñar un gráfico de un índice europeo que ha superado y ha marcado hoy máximos de 7 años. Hoy, superando máximos de 7 años. Claro, si miramos el Nasdaq, pues, o la bolsa china, claro, como miremos la bolsa china, sí que todo se está derrumbando. Parecería que es que no hay donde meterse. Pero bueno, eso tampoco es la realidad total, ¿no? Estamos en un momento donde más que nunca es importante seleccionar bien dónde uno invierte, porque no todo está bajando ni todo está subiendo. De hecho, quizás está ahora bajando más de lo que sube, pero hay activos que lo están haciendo muy bien. Luego os comentaré. De hecho, en nuestra cartera de corto medio plazo, Bolsa General, hoy miércoles, 4 valores han marcado máximos de la historia. 4 de los valores de nuestra cartera. Y ayer esos 4 habían marcado también máximos de la historia. Entonces, no todo está yendo muy mal. De hecho, el IBEX, ya veis, está ahí cerca de una resistencia. Si supera este nivel de 8.877, mejora gráfico, incluso pensaría en más subidas, con permiso de 8.912. Y luego ya estarían los 9.198 y 9.310. No está
No tiene mala pinta el IBEX, desde que hizo aquí además un triple suelo muy interesante que avisamos en su día en directo, también estructuras de impulsos, una maravilla, ¿no? Como se puede seguir las estructuras del precio usando análisis técnico profesional, no todas las estrategias se cumplen, muchas se anulan, esto también es una perogrullada, pero que también hay que repetir. Esto lo que te permite es tener probabilidades a tu favor y ir sincronizado con el mercado, que no es poco, porque además te permite ajustar el riesgo. Si tú vas sincronizado con el mercado, pues estás en los valores si lo hacen bien y si lo hacen mal, pues tienes que bajar el riesgo, cubrir cartera o vender, ¿no? Y aumentar liquidez. Bueno, pues el IBEX buen aspecto, atacando resistencia y veremos a partir de ahí si es capaz de superar ese nivel, activaría un gran objetivo y soportes tendría en los mínimos que marcó del triple suelo, 8.134, y luego, esto lo llevo repitiendo meses y está envejeciendo bien el comentario que os hice a miles y miles de personas, porque lo hemos comentado en vídeos que han visto 25.000 personas, 30.000. Entonces, comentamos desde marzo que en Estados Unidos no habíamos visto ningún signo de claudicación. David, ¿qué es claudicar? Bueno, hay momentos de mercado, yo siempre digo que hay dos maneras de hacer un suelo, ¿vale? Dos. Una es que el mercado cae y luego de repente entra en una fase de lateralidad que sirve para consolidar, para acumular, empiezan a entrar las manos fuertes y luego esa zona de consolidación se rompe por arriba y ahí tenemos un suelo, el mercado a partir de ahí sube. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? Pero otra es hacerlo con un spike de volatilidad, ¿no? De repente hay un repunte de volatilidad muy bestia, purga el mercado, todo el que quería vender asustado ya vende, no queda casi nadie de los vamos, todo el que quería salir o tenía cierto miedo, ahí claudica, tira la toalla, ¿no? Y a partir de ahí hay tal miedo que el mercado recupera. Bueno, hemos dicho en marzo que yo en Estados Unidos no había visto claudicación, ningún signo de claudicación, pero que sí lo estábamos viendo en Europa. Lo comentamos este día, el día 7 de marzo. Fue un día que, claro, estábamos con el tema de la guerra o la invasión, ¿no? de Rusia sobre Ucrania. Y veníamos de caer rápido durante varios días seguidos y aquí se abrió con hueco bajista, se siguió cayendo mucho más, pero luego ya hubo una cierta recuperación bastante potente durante el día. Y ese día dijimos, no es una claudicación potentísima como otras que a lo mejor he visto a lo largo de mi vida como inversor. Recuerdo ahora 24 de agosto 2015 Estados Unidos, esa fue bestial. Brexit, 23 de junio en Europa fue bestial. Esta no fue tan bestia, pero dijimos, esto está cerca a lo que sería una típica claudicación. Va a costar perder mínimos en Europa. En ese momento los expertos decían, va a caer un 30% más, ahora sí, ¿veis? Ahora viene la caída. Bueno, pues nosotros dijimos, va a ser difícil que Europa pierda estos mínimos, ¿vale? Porque estamos cerca de lo que sería un movimiento de claudicación. En Estados Unidos no lo hemos visto, pero en Europa esos mínimos del 7 de marzo sí son ya importantes. Bueno, yo sigo con las dudas. No descarto en absoluto lo que decía, de que no se pierdan ya esos mínimos en Europa, a pesar de la negatividad brutal que hay en el ambiente, ¿no? O quizá por eso incluso, que no se pierdan. Así que ese soporte en el IBEX es importante, 7.287. Si nos vamos al DAX, a la bolsa alemana, bueno, fue muy noble el DAX, ¿no? Porque hemos comentado en directo en su día, ¿no? Que vigilarais este rango lateral. Es un rectángulo, una figura típica de consolidación del análisis técnico. Que cuando se rompe hay que proyectar objetivo desde el punto de ruptura. Por ejemplo, aquí tienes un rectángulo, avisa de objetivo bajista, mides la distancia, proyectas, aquí te avisa de que probablemente va a caer más y efectivamente esta estructura no se cumple. Objetivo fallido, erróneo no cumplido. ¿Tiramos el análisis técnico a la basura porque algunas estructuras no se cumplen? No, obviamente no. Pues entonces no podríamos usar nada, ni técnico, ni fundamental, ni cuantitativo técnico, ni cuantitativo value, ni macroeconomía. No podríamos usar nada porque no hay nada que funcione el 100% de las veces, ¿no? Necesitamos herramientas que nos den una probabilidad a favor, que nos permitan tener esperanza matemática positiva. Bueno, pues aparece otro rectángulo unos meses después, lo rompe por abajo, lo volvemos a avisar, este sí lo cumple, y recientemente decimos, cuidado, resistencia 16.290, y si pierde la parte baja de este clarísimo rango lateral, podemos ver pánico en Alemania, en el DAX. Y efectivamente tuvimos pánico, caímos de 15.000 a 12.000. Tuvimos una caída fuerte, tenemos esa sesión importante como en el IBEX de recuperación, quizás no tan potente como la del IBEX, pero también
una sesión donde se marca cierto soporte. Los mínimos del 7 de marzo son muy importantes en Europa. Y aquí el soporte en el DAX sería 12.438. Y después tenemos este soporte intermedio en niveles de 13.380. Y resistencia, pues podríamos marcar una directriz bajista, con máximos decrecientes. ¡Ay, mira qué casualidad! Mira que nos marca aquí una directriz. De hecho, si te vas a gráfico horario, ahora verás qué estructura tiene el DAX, ¿no? Porque creo que es lo que hay que vigilar ahora a corto plazo. Resistencias, pues tenemos 14.315, 14.598, 14.925 o la media 200 que está aquí en fase descendente. ¿De acuerdo? Esto sería zona de resistencia. Y si vamos a gráfico horario, que podemos ver los gráficos en el muy corto plazo también, yo lo que estoy vigilando, lo estoy comentando desde hace una semana y media o así, o 2 semanas en nuestro centro de traders, es que toca vigilar este canal bajista y que creo que tenemos muy claro el punto donde el DAX mejoraría y nos diría toca subir más, ¿no? En mi opinión, ese nivel sería este. Entonces yo estaría atento porque si se supera esta franja que veis aquí, es decir, mejora mucho si supera 14.226 y confirma mejoría si supera 14.315. Pero vamos, que si supera ya esos 14.226, creo que habría bastantes opciones de poder ver un tramo de subida en el DAX. Muy atentos, porque está intentando romper ese canal bajista y si se rompe, pues lo que os dije antes, con cualquier canal mides la anchura del canal y proyectas desde el punto de ruptura. Aquí hablamos de un canal de casi 1.000 puntos, ¿vale? Casi 1.000 puntos de canal. David, ¿y hacia dónde crees que va a romper ese canal? Yo creo que va a romper por arriba, viendo tantos expertos negativos, ¿no? Como hemos visto en 2011, antes de subidas tremendas, o en 2016, antes de subidas tremendas, viendo un poco el clima general que hay de pesimismo, creo que hay más opciones de que rompa por arriba. Obviamente no descarto que rompa por abajo. De hecho, os recomiendo a todos que no tengáis sesgo de confirmación. Es decir, que podéis tener un escenario probable, es decir, yo creo que lo más probable ahora por análisis técnico es la continuidad o porque hay un objetivo alcista. Entonces dices, lo más probable es que nunca digas, va a hacer esto el índice. Tú no sabes lo que va a hacer el mercado. Y cuanto antes te quites esas expresiones absolutas de la cabeza, mejor para no autoengañarte. Piensa y habla siempre en términos de probabilidad. Y nunca descartes el movimiento contrario al que tú estás tomando. Porque hay inversores que toman posiciones pensando que es imposible que pierdan dinero. Yo cada vez que abro una posición soy consciente que puede pasar lo contrario y que el movimiento se mueva, que el precio se mueve en mi contra. Por eso gestiono el riesgo. Si pensara que voy a ganar en cada una de mis estrategias, no tendría sentido estar tan pendiente de los semáforos o de saber gestionar el riesgo, ¿no? Y no diversificaría tanto mi cartera, claro, metería todo apalancado en una sola estrategia. ¿Por qué diversifico? Pues porque es una cura de humildad ya de antemano, de saber, pues como no sé lo que va a pasar, trabajo con probabilidades, sé que mi método a la larga pues es ganador, tiene esperanza matemática positiva, pero va a haber muchas estrategias fallidas donde voy a perder dinero. Por ejemplo, perdí dinero en Alibaba. Y bueno, y gracias, porque después de vender ha caído muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, Alibaba fui accionista 3 veces, solo perdí la última vez, pero perdí bastante en esa tercera ocasión y además me expuse mucho porque expliqué por qué me gustaba, etcétera. Aunque dije en ese vídeo también, para que entendáis cómo funciona la psicología, que lo único que no me gustaba y que no cuadraba era que todo el mundo era positivo con Alibaba, que había como consenso y que eso era bastante peligroso, pero aún así, como mi método me había dado compra, pues estaba metido ya en Alibaba por tercera vez. Bueno, pues lo que os decía, el DAX, yo vigilaría mucho este canal y tiene soporte en los 13.683 y posteriormente 13.380. Ojo mañana, que a lo mejor podría dar esa opción de que rompa por arriba, ¿no? Pero bueno, yo vigilaría cuando sea la ruptura de este canal y podría dar una señal de mejora. Hoy os voy a ir enseñando gráficos con 2 plataformas. Las 2 son gratuitas. En mi opinión, probablemente sean las 2 mejores. No está mal, también está muy bien TradingView, pero os voy a enseñar esta que estáis viendo ahora. Es gratuita a fin de día. Lo que se paga es el tiempo real. Bueno, pues yo llevamos en la empresa, mejor dicho, pagando el Visual Chart, no sé, más de una década, ¿no? Pero si tú trabajas a corto o medio plazo, no necesitas, o si tú no vives de esto profesionalmente, no necesitas tener el tiempo real. Y es gratuita, ¿vale? Gratuita a fin de día y tienes acceso a cualquier, bueno, iba a decir cualquier gráfico del mundo, casi cualquier gráfico del mundo. Igual hay bolsas
pequeñas en Latinoamérica que no tienes los valores, pero principales bolsas, todas las bolsas de Europa principales, Estados Unidos, cualquier valor de cualquier de estas bolsas, índices, forex, materias primas, Bitcoin, Ethereum, o sea, cruces, todos los cruces de divisas importantes que hay, tienes cualquier gráfico, lo puedes analizar aquí. Y también vamos a ver después otra herramienta que es ProRealTime, también es gratuita para analizar valores y creo que tiene un delay simplemente de unos minutos. Vale, seguimos. Por cierto, tienes en mi canal YouTube David Galán y el que le guste esta charla pues puede seguirme también por ahí, hay más de 200 vídeos. Tenéis un tutorial sobre cómo usar esta plataforma de manera gratuita, tal cual como yo la utilizo, ¿no? Yo tengo en esta plataforma más de 3.000 activos analizados técnicamente. Venga, vamos a seguir después de haber visto el DAX, nos vamos al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Claro, yo escucho a gente, no, esto va fatal, todo se está hundiendo. Claro, luego empiezo a abrir gráficos, lo que os decía, ¿no? Pero yo no miro 2 gráficos o 10. Yo estoy siguiendo, ya digo, más de 3.000 activos. Entonces, no me cuadra lo que escucho con lo que luego veo, ¿no? Sí que es verdad, el Nasdaq ha caído mucho, China por los suelos, una caída histórica de las que aparecerán en libros de texto, y las acciones growth también estamos viendo una caída histórica de las que aparecerán contando pues esta caída que vivió el growth en 2021-2022, es decir, de esas caídas que dejan huella y que se recuerdan en libros de texto. Pero luego estamos viendo una corrección, bueno, normalita en Europa y en Estados Unidos, un poco más fuerte, eso sí, en tecnología, y hay índices que están mostrando bastante fuerza. Vamos, el FTSE lo tenemos atacando zona de máximos. Tenemos una resistencia horizontal, que son los 7.690. David, ¿y por qué lo está haciendo bien el FTSE? Porque aún le está favoreciendo todavía más que al IBEX el componente sectorial. El FTSE tiene mucha minera, todo lo ligado a las materias primas ahora está on fire, está caliente porque las materias primas muchas han subido mucho y esto pues está ayudando mucho a este índice, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos la resistencia clave 7.690, creo que si la supera mejora, con una resistencia un poquito después, que digamos sería lo que te confirmaría la ruptura al alza, creo que habría un nuevo tramo de subida si se supera esa zona, 7.727. Pero vamos, ya si supera 7.690, el aspecto técnico sería muy bueno. Fijaos que aquí me puedo perfectamente marcar, trazar un canal lateral, un nuevo rectángulo. David, ¿qué vigilarías aquí? Bueno, creo que si me conocéis, y ya no digo si os habéis formado profesionalmente con nosotros, pues ya sabéis que esto es un rectángulo que tenéis que vigilar. Que si rompe por abajo, activaría objetivo bajista y probablemente veríamos una fuerte corrección en el FTSE, pero si rompe por arriba, y te diré que para mí es más probable que rompa por arriba que por abajo, no al 100%, obviamente, pero igual le daría un 70% de probabilidades a que rompa por arriba, te diría, y un 30% a que rompa por abajo. Entonces, pero ya digo, no descarto, puede romper por abajo. ¿Qué deberías de hacer? Pues casi esperar, ¿no? Porque tampoco tendría sentido comprar justo aquí antes de que rompa. No, espérate, ¿no? Si podría tener sentido a lo mejor haber comprado aquí cuando dejaste doji y libélula con un stop cercano aquí. Pero ya que estamos aquí ahora, yo creo que lo ideal es esperar, ¿no? Si rompe, estamos hablando de un objetivo importante, igual que hablaba antes de vigilar este canal del DAX. Aquí hablamos de un rango lateral, pues de unos 800 puntos, que no está nada mal. Es un rango bastante similar en puntos al que puede tener el DAX, solo que en el DAX es un canal lateral bajista. Soporte, pues lo tenemos el primero en los 6.787, luego en los 6.618, 6.465, 6.397, 6.266 o 5.525. Vamos a seguir ahora con otro índice y nos vamos a ver ahora el CAC 40, Bolsa de Francia. A mí es un índice que me gusta mucho a largo plazo, también me gusta Italia, el aspecto que tiene de muy largo plazo, ojo, de muy largo plazo. Te voy a explicar lo que le dijimos a nuestros clientes el año pasado sobre Italia, sobre Francia, ¿no? Eran bolsas que nos gustan a largo plazo porque, fijaos, aquí lo que tenéis, es un gran rango lateral. Bueno, hoy va de rangos, ¿no? Hemos visto ya unos cuantos. Y ese rango se rompió por arriba. Estamos hablando no de un rango de un año ni de 6 meses, ¿eh? Estamos hablando de un movimiento lateral que se forma en el CAC 40 durante nada más y nada menos que casi 20 años, ¿vale? Casi 20 años de movimiento lateral. Bueno, pues ese lateral se ha roto por arriba, con lo cual yo a muy, muy largo plazo, pues soy positivo con Francia. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos por aquí, les dije a los clientes en nuestro centro de traders que era probable que viéramos una caída antes. Es decir, les dije, esto tiene muy buen aspecto a 10-15 años vista, bueno, igual menos, igual lo hacen 6 años esto, pero quiero decir, a largo plazo tiene muy buen aspecto, pero ahora a corto plazo venimos de una subida muy vertical desde la crisis sanitaria, desde los confinamientos,
y es probable que necesitemos una purga, que haya una consolidación a niveles FIBO, porque el mercado no se mueve en línea recta. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando un activo sube así, tienes que tener cuidado en no comprarlo nunca aquí. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve así, el mercado se mueve así. Esto es una tendencia alcista. Y en una tendencia alcista, que la gente es lo que confunde, yo creo, una tendencia alcista no está solo formado por esta subida, sino también por esta caída. Todo este tramo es lo que forma la tendencia. Subidas, mínimos y máximos crecientes. Eso es una tendencia alcista. Una tendencia alcista no es subir sin parar. Eso siempre luego trae correcciones proporcionales a la subida. Los que os habéis formado con nosotros en método Fibonacci, ya sabéis, hay correcciones proporcionales a las subidas para luego seguir subiendo, ¿no? Entonces, era muy probable una corrección a niveles FIBO. Hemos corregido ya a la primera zona y quizá pues aún puede corregir más, pero esto es una corrección normal y lógica. El camino hacia arriba creo que está trazado y es el más probable, es decir, que es muy probable que en próximos años veamos a Francia cotizando a cerca de 10.000 puntos, ¿vale? Buen aspecto, es verdad que ahora en fase correctiva tiene una primera resistencia. David, pero claro, ¿y cómo podía saber que ahora iba a corregir? Esto se llama hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro. Esta es la formación de hombro, hombro derecho. Esta es la formación de cabeza. Y esta es la formación del hombro, del hombro derecho. ¿Qué es un hombro, cabeza, hombro? Pues es una figura del análisis técnico que lo que tiene es que asemejarse a un busto humano. Tiene que haber 3 picos de cotización con un pico central superior a los otros 2, cierta simetría entre el hombro izquierdo y derecho y una neckline que sea plana o ligeramente inclinada al alza. En el momento que se rompe esa neckline, línea cuello clavicular, lo que puedes hacer es medir la distancia entre los máximos de la cabeza y la neckline y proyectar desde el punto de ruptura. Y a partir de ahí te da un objetivo de precios bastante probable de que se pueda cumplir. Bueno, aquí vemos que se cumple la estructura, vemos un poco de pánico, rebota la media cuando baja es resistencia, qué casualidad, cuando la media sube funciona de soporte, qué casualidad que una vez que se rompe pasó a ser resistencia. Bueno, eso es lo que dice el análisis técnico y aquí habrá pasado por casualidad, ¿eh? Entonces, la media de 200 sesiones es el segundo principal obstáculo que tiene el CAC, el primero de los que tiene es la directriz bajista que une máximos decrecientes, con lo cual, ¿cuándo mejora el gráfico de Francia? Pues si supera la directriz, si supera el máximo anterior de 6.829 y si supera la media 200 descendente. Pero bueno, los deberes bajistas ya los hizo, es decir, al menos el objetivo mínimo probable que tenía que cumplir ya lo ha cumplido. Bueno, pues por lo tanto, resumen, ahora está en fase correctiva o bajista en el corto plazo, pero dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo. Lo que pasa es que los árboles siempre nos nublan el bosque, sobre todo cuando llevamos poco tiempo en bolsa, ¿no? Siempre nos centramos en qué pasa ahora, qué pasará la semana que viene, es que ahora está cayendo, sí, claro, ahora estamos en fase correctiva. Vámonos a ver ahora otro índice europeo. Ya sé que esto, claro, si le desmonto el chiringuito, ¿no? Si alguien está diciendo que todo se va a hundir y tal, pues vengo yo ahora con estos gráficos y digo, esto no me cuadra, ¿no? Estamos viendo algunos índices que están fuertes. Fijaos Portugal. Portugal es un índice que hemos sido muy pesados, ya les he tenido que pedir perdón a los clientes de Bolsa General, porque aquí, justo en este punto, fuimos muy pesados. Yo confieso que igual me pasé en la pesadez de que Portugal nos gustaba, de que podía ser una oportunidad muy buena si rompía la bajista, esta bajista que veis aquí, y si superaba la media 200. Y decíamos que aunque era una bolsa que lo había hecho de manera desastrosa, históricamente, fijaos, bueno, es que el gráfico era terrible. Es que el que compró en 2007 estaba perdiendo una barbaridad de dinero todavía, ahora pierde mucho. Y habían pasado 15 años casi, ¿no? Pero bueno, veíamos que podía tener potencial, ¿no? Me lo olía un poquito, había mucho pesimismo, una bolsa muy castigada durante muchos años y creíamos que si rompía la media podía venir un ciclo alcista. Y bueno, es lo que comentamos. Hemos tenido suerte porque hemos comentado que probablemente hacía un impulso, que luego corregía y podía venir un segundo y que luego quizá pues, hasta podía venir un tercero, ¿no? Entonces está con una tendencia alcista muy clara, está muy fuerte, rompiendo máximos de 7 años, porque esto que veis aquí eran los máximos del año 2017 y estos eran máximos que veis aquí del 2015. Vamos, los ha superado estos máximos. Podéis ver que está a punto de romper máximos de... se puede ir a máximos de 8 años, como supere este máximo de aquí, que lo tiene ya a tiro de piedra. Entonces está en fase de recuperación, está muy, muy fuerte. Claro, David, pero el Nasdaq ha caído un 30. Sí, pero este ha subido un 50. Entonces, hay que saber dónde tienes que estar en cada momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo en mi cartera personal tenía muchas acciones growth, muchísimas, porque el mercado me llevó a eso. Yo intento estar en valores fuertes. Es verdad que nunca, siempre en mi diversificación sensata,
intento no tener siempre el mismo tipo de acción. Yo también tenía valores defensivos, salud, tenía otra tipología de acciones. Siempre les decía a mis clientes que no se les ocurriera tener solo acciones volátiles y acciones hipergrowth, que tenían que mezclar calidad, defensivo y growth, ¿no? Pero la parte growth, que ya pesaba bastante en mi cartera, pues me empezaron a saltar stops, muchos de beneficios y algunos de pérdidas. Y gracias, benditos stops, ¿no? Para los que... Cuando sabes poner stops, es verdad que a veces te echan y luego sube más y da rabia, pero cuando sabes poner stops, es un arma potente para gestionar el riesgo. O sea, sí, alguna vez te va a quedar cara de tonto, vendes un valor y se dispara. Pero claro, es que alguna vez te va a librar también de una quiebra, de una ruina, de valores que van a desaparecer. Y dices, menos mal, ¿no? Que me salía a tiempo. Entonces, para eso está. El problema es cuando yo creo que se peca mucho de ponerlos muy ajustados. Creo que también puede ser ese uno de los grandes problemas que hay, porque el inversor tiene pánico a perder dinero y entonces tiende a poner stops muy ajustados. ¿Cuándo pone stops? ¿Eso qué ocurre después? Pues que le van a saltar muchos stops, la conclusión que va a sacar muchas veces cuando el mercado luego recupera, porque el mercado tiende luego a subir, ¿no? Es, no debí de poner el stop, que es una conclusión errónea, pero es la que suelen sacar, y a partir de ahí se van alegremente al mercado sin stops. Y luego llega el punto donde se arruinan o pierden el 80-90% muchas inversiones y ahí a lo mejor algunos se plantean, tengo que aprender a poner stops y otros igual tiran la toalla, ¿no? Entonces, el PSI está muy fuerte, muy alcista, se ha apoyado en la media 200, que es el primer soporte, 5.632 y luego tiene soporte importantísimo 5.163. Ha cumplido este doble suelo, cumplió el objetivo de ruptura de este canal lateral, bajista, que veis en rojo. Bueno, ha cumplido lo que hemos ido, hacemos este repaso de índices, de estos índices y muchos más todos los martes en el centro de traders, ¿no? Y bueno, hemos tenido suerte con Portugal porque aquí sí que se ha ido cumpliendo todo lo que hemos ido marcando, ¿no? Que no siempre es así, también hay que decirlo. Bueno, Portugal, como veis, muy fuerte. Ha marcado hoy máximos de los últimos 7 años. Seguimos y nos vamos a ver ahora el Dow Jones. Y aquí ya vemos que la cosa no está yendo ya tan bien, ¿no? Ojo, en parte también ha sido por mucha fuerza del dólar, aunque ahora el dólar ya le cuesta más, el dólar ha estado bastante fuerte, ¿no? Bueno, en el caso del Dow Jones, que ahora está intentando rebotar después de una vela cara a casa negra, con sombra inferior alargada, pauta de martillo, normalmente esto te indica un intento de rebote, como aquí, o sea, es que es tan importante que empezáis a dominar el análisis técnico, que aprendáis, que bueno, que está bien que también sepáis de balances, de value investing, de PER, no sé, de los insiders, lo que hacen. Bueno, puedes combinarlo con más cosas, pero tener un sólido conocimiento de análisis técnico yo creo que os puede ayudar mucho. David, pero es que eso no lo usan los grandes inversores. Mentira cochina. Stanley Druckenmiller, 40% anual, o bueno, 30 y pico por ciento anual durante más de 3 décadas, usa análisis técnico. Bruce Kovner, está entre los hombres más ricos de la lista Forbes, usa análisis técnico, pero no es que lo diga yo, lo dice él. Se habla, yo que sé, también bueno, Steve Cohen también, que está en la lista, también usa análisis técnico, empezó como un lector de cinta, o sea, es que no hay nada más analista técnico que eso, ¿no? Y hacía un poco lo que hacía Jess Livermore hace siglo y pico, cuando llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que si queréis gestionar el riesgo, oye, si queréis hacer buy and hold y cuando el mercado cae un 70 os coméis el menos 70, podéis vivir sin análisis técnico probablemente, aunque siempre aporta un extra comprarlo fuerte por las estadísticas que hemos visto. Creo que se puede más o menos vivir como inversor si uno dice, bueno, yo asumo que buy and hold y cuando venga un menos 60 me como el menos 60, pero sé que luego 5 años después igual ya estoy ganando más dinero, ¿no? Porque las caídas se recuperan. Bueno, entonces, oye, pues si quieres, obvia el análisis técnico. Yo creo que es una herramienta que te aporta valor, no solo en... La gente lo mira como una herramienta predictiva, de voy a acertar, no lo miréis solo así. Puede aportarte un poco de valor también a nivel de probabilidades a tu favor, pero miradlo sobre todo como una herramienta de gestión del riesgo, que yo creo que ahí es donde más valor os puede aportar. Entonces, este rebote es un rebote como en los anteriores, que ya es que el gráfico te lo está diciendo, es la misma vela. ¿Qué pasó después de esta vela con sombra inferior? Decírmelo, a ver, que os leo en el chat. ¿Qué hizo ahí el Dow Jones después de una vela con sombra inferior? Porque puede haber gente que diga, David, esto es casualidad. Bueno, rebotó después de una caída, viene una vela de este tipo, el precio rebotó, ¿verdad? Vale, viene una caída, aparece una vela de este tipo, el precio rebotó, ¿verdad? Aparece una caída, viene una vela de este tipo, el precio rebotó, ¿verdad? Viene una caída, viene una vela de este tipo, el precio rebotó, ¿verdad? Acaba de pasar esto también, viene otra vela igual y el precio ¿qué hace? Rebotar.
¿Te puede sorprender esto si dominas el análisis técnico? No. ¿Es infalible? Tampoco, pero te está dando probabilidades a tu favor, ¿vale? Intento de rebote dentro de una fase bajista de corto plazo. Claro, lo que pasa es que hay gente que dice, no, David, es que las bolsas son muy bajistas. A ver, vamos a puntualizar, ¿vale? Porque vamos a empezar desde cero. Nivel análisis técnico básico, ¿vale? Os he dicho que una tendencia no es esto, ¿vale? Eso no es una tendencia alcista. Os he dicho que una tendencia alcista es esto, porque se forma de eso una tendencia alcista. ¿Cómo que se forma así? Sí, claro. Mínimos y máximos crecientes. Eso es una tendencia alcista. Subidas, descansos, subidas, descansos. Y en los descansos se respetan los soportes anteriores, ¿no? Entonces, si uno mira el Dow Jones a largo plazo, si lo mira a largo plazo, os tengo que preguntar, ¿esto es una corrección después de una subida vertical? Puede ser una corrección proporcional a la subida, simplemente. Lo que pasa es que la subida, claro, fue muy bestia, ¿no? Igual había gente acostumbrada que pensaba que igual el mercado iba a subir vertical. Esto puede ser una corrección proporcional a una subida previa y una tendencia de muy largo plazo alcista que vamos a corregir quizá a niveles FIBO para seguir subiendo. Digo, pregunto. Es que no hemos corregido en algunos índices ni al primer nivel de corrección, ni al primer nivel Fibonacci. O sea, claro, la corrección no digo que no sea dolorosa y que hay sectores y valores que han caído muchísimo y que es respetable, muy respetable ya. Pero lo que os digo es que no perdamos la perspectiva. El índice había subido un 100% y de ese 100% ahora ha caído un 17%. Eso es ver las cosas, la realidad, con perspectiva. Claro, si uno no mira los precios y lo que está mirando son titulares de periódico o los analistas que nos llevan avisando de desplomes desde hace 15 años y que ahora tienen un poquito de razón durante un ratito, ¿no? Entonces, que ahora sí que hay turbulencias, ¿eh? Yo ahora no soy tan duro con los agoreros, con los siempre bajistas, porque yo lo que no entendía es que cuando la FED estaba dándole a la máquina y diciendo que apoyaba el mercado y comprando bolsa y todo estaba a favor de la bolsa y la rentabilidad del bono de 10 años estaba al 0,5%, había mucha gente negativa con la bolsa. Claro, yo me echaba las manos a la cabeza. Si todos los semáforos que yo utilizo, que cualquiera que investigue pues va a llegar a conclusiones parecidas, después de investigar el mercado durante 20 años, ¿no? Y lo que mejor ha funcionado, tienes todos los semáforos en verde, es decir, te está diciendo, hay que estar en bolsa. Pero no porque lo diga yo, sino siguiendo herramientas que son objetivas. Os estoy comentando alguna, como la rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos. Todo en verde, todo que hay que estar en bolsa. Y aún así, mucha gente negativa, pero muy negativa, diciendo, cuidado, que la FED, pero no tenía ningún sentido. Ahora ya desde noviembre del año pasado hemos dicho que estamos en un escenario complejo, porque ya no todo va bien. Ya no todos los semáforos están en verde. Estamos como habéis visto, unas cosas van bien, otras van mal, corrección de la subida previa, algunos índices rompiendo soportes, o sea, otros rompiendo máximos y máximos de muchos años, pero no todo va como iba durante unos años que todo subía, ¿no? Ahora hay que ser mucho más selectivos y no se puede descartar que caigamos más, ¿eh? No se puede descartar en absoluto. Porque, por ejemplo, lo que os acabo de decir de la vela es un rebote que puede ser un rebote de alivio y luego volver a caer, podría ser, ¿no? De hecho, en el corto plazo ni siquiera ha superado, ha rebotado ahora un poco, pero no ha roto este máximo anterior. O sea, lo primero que habría que exigirle al Dow Jones para una cierta mejoría es superar 32.689. Pero es que luego todavía tendría la media descendente o los 34.117. Bueno, en el Dow hace unas semanas marcamos un doble techo con divergencia bajista, tuvimos suerte y se cumplió, ha seguido cayendo, después de perder este soporte, pues era pensar que igual corregíamos más. Es verdad que dentro de los índices americanos este es el que se está comportando un poco mejor porque por su componente sectorial, tiene un componente un poquito más defensivo. El sector financiero no lo está haciendo mal, o sea que entre salud y financiero pues van campeando bien el temporal y junto a valores ligados a materias primas pues van bastante bien. Y luego, en cambio, pues la tecnología es lo que está sufriendo un poquito más, ¿no? Y el S&P es como una mezcla entre el Dow Jones y el Nasdaq. Vamos, por tanto, a ver ahora el S&P. Vamos a ver cómo está el S&P 500, que este ha corregido un poco más que el Dow Jones. Y lo que podéis ver aquí, pues es que ha corregido, el Dow ni siquiera, este ha corregido al primer nivel de corrección proporcional de la subida previa. O sea, poco, pero claro, en porcentaje es bastante, pero porque el índice había subido más del 100%. Bastante más de un 100%. Entonces ahora ha corregido un 20% después de subir un 100%. Veamos las cosas, por favor, con perspectiva. Vale, pero si nos dejamos
guiar por la gente que ya te decía aquí que esto es una burbuja a 3.000 y ahora, pues, veis, acerté, pero si está en 4.000. Pero bueno, el miedo vende mucho más. Entonces, la gente es más fácil que compre siempre el mensaje de miedo, porque en cuanto cae un 2%, ¿ves? Ya sabía yo. Sí, bueno, ya sabías tú, pero es que desde que decías que ya sabías, se ha multiplicado por 5 el Nasdaq. Yo lo he vivido, no sé si tú lo has vivido. ¿Tú has vivido avisos de que el mercado se iba a desplomar, el Nasdaq, cuando estaba a 2.100 puntos? Yo lo viví. Luego se fue a 16.000. ¿Vale? Entonces, por supuesto que podemos caer más, pero por favor, perspectiva por lo que vimos en las diapositivas del inicio, ¿vale? No por lo que yo os cuente. Esto no es cuestión de ser positivo ni negativo. Es cuestión de tener un método y luego de conocer la historia de la bolsa. Pues la bolsa tiene esa naturaleza, ¿no?, de tender a subir los índices, pero ahora estamos en una fase correctiva. Veis que aquí también tuvimos una vela interesantísima con sombra inferior alargada, bastante potente. Incluso la de ayer no estuvo mal, aunque ya no es lo mismo, pero no aparece después de caídas, avisando de un posible rebote. ¿Qué hay que tener cuidado ahora? Hay que tener cuidado tras rebotes ahora en la bolsa americana, porque lo que estamos viendo, yo os avisé hace unos meses que entrábamos en un escenario complejo, sobre todo en Estados Unidos, y que podíamos ver zigzags. Zigzags me refería a una cosa así, ¿no? Pero claro, yo lo que observo, y por eso al mercado le está costando caer duro de verdad, porque va cayendo, pero enseguida vuelve a rebotar, ¿no? Es porque cada vez que caemos un poco fuerte, enseguida vamos a niveles de miedo. O sea, estamos rápidamente el mercado, aunque si uno ve con perspectiva tampoco ha caído tanto después de una subida histórica, pues enseguida llegamos a niveles de miedo. Hay tanto mensaje de miedo que en cuanto el mercado cae, nos vamos a zonas casi extremas de miedo, lo cual provoca un rebote técnico. Pero cierto cuidado todavía, mientras no se supere el primer obstáculo que tendría el S&P en los 4.090, luego también resistencia 4.308 y la media descendente, que es otra resistencia importante, 4.406, o luego 4.637. Estamos de momento en una corrección muy potente, bueno, en una corrección de cierta importancia, pero después de una subida potentísima. O sea, ni siquiera ha ido más allá del primer nivel Fibonacci. Y el Nasdaq, que aquí sí que hay más volatilidad. El Nasdaq, siempre digo lo mismo, para bien y para mal suele ser un poco más extremo, tiene beta más alta, ¿no? Es más volátil. Cuando sube el mercado suele subir más que los demás, cuando baja el mercado suele bajar más que los demás. Hoy lo estamos viendo otra vez, ¿no? Hoy el mercado rebota, pues rebota más que los otros. Y cuando el mercado cae, suele ser el que más cae. No siempre, pero casi siempre. Bueno, aquí avisábamos de que aquí aparecía una envolvente bajista. Una envolvente es una vela que envuelve la vela anterior y que podíamos ver una corrección de corto plazo. Luego decíamos que el siguiente soporte era la media, que si la perdía podíamos ver una corrección de más calado, porque la media era el primer nivel de soporte. Casualmente, por pura casualidad, no creéis que esto funciona del análisis técnico, en la media nos había funcionado el soporte y habíamos avisado las otras 5 veces, ¿no? Entonces, una vez que se rompió la media, dijimos, cuidado, se rompe la media, a lo mejor en el futuro puede pasar a ser resistencia. Bueno, por casualidad aquí funciona de resistencia y se activó una estructura. Al perder este nivel dijimos, ojo, objetivo de caída hasta aquí. Bueno, hemos tenido suerte y lo ha cumplido. Si perdiera este mínimo, incluso se puede marcar un objetivo menos fiable ya, menos fiable que el anterior, de más caída todavía, siguiendo nuestro método Fibonacci. Y digo nuestro método porque nosotros no hemos inventado Fibonacci, obviamente, pero sí hemos desarrollado un método propio usando Fibonacci, ¿vale? Unas reglas muy claras, cuándo entrar, cuándo salir, dónde se activa, cuál es el objetivo, cuándo estás en estructura alcista, cuándo bajista, etcétera. Primera resistencia en el Nasdaq, 12.572, luego tienen los 14.277, en los 15.265 y en los 16.764. Fase correctiva, un índice volátil y a la espera de que haga algún suelo. Aquí sí que ha habido dolor en la tecnología, pero no tanto en esta, que es la tecnología grande, los 100 valores grandes tecnológicos, sino ya Nasdaq Composite. Ahí sí que hubo mucho deterioro y hay un gran número de valores débiles y bajistas. Ahí es donde ha habido la escabechina, junto a la bolsa de China. Vamos a ver también rápidamente criptodivisas, futuros de criptos, futuro de Bitcoin. Bueno, está en fase correctiva, pero hay una pequeña puerta a la esperanza por esa vela con sombra inferior, un poco lo que os decía antes, ¿no? No llega a ser una vela tan potente como la que vimos antes, pero tiene cierta sombra inferior. Cierto soporte 25.350. Como cierre por debajo 28.000 o pierda esos 25.350 dólares al tick, mucho cuidado, porque estaríamos perdiendo soporte de muy largo plazo. Resistencia en la media 200, resistencia también 43.010, 48.390, 52.200,
59.680 y los máximos históricos de 69.355, que si se superan nos avisaría de un gran objetivo alcista. Aquí todo empezó con un doble techo con divergencia bajista. David, ¿qué es divergencia bajista? Pues es cuando el precio te está haciendo un máximo creciente y en cambio el indicador pues te está haciendo un máximo decreciente y te indica que los precios podrían caer. Eso se llama divergencia bajista, aunque el método de divergencia es un poquito más elaborado para saber cuándo entrar, dónde poner stops, etcétera. Seguimos y vamos a ver ahora futuro de Ethereum. Bueno, aquí vemos que está en tendencia bajista, estructura menos clara que la del Bitcoin, resistencia a la media descendente en los 3.595, en los 4.160 y en los máximos históricos 4.903. Yo me he quedado casi afónico repitiendo siempre lo mismo, de que hasta ahora no han demostrado las criptos ser un activo refugio que tenga correlación inversa a la bolsa, sino lo contrario, es un activo de alta beta, que suele moverse más que la bolsa. Cuando la bolsa sube, sube más que la bolsa, pero cuando la bolsa baja, tiene caídas más duras que la bolsa. Ha tenido ya muchos drawdowns el Bitcoin por encima del 60%, muchos en su corta historia. Entonces, si por esa razón de alto riesgo y porque además no sé valorar el criptodivisas a largo plazo por fundamentales, creo que no se puede, recomiendo no invertir desde hace muchos años más de un 3-5% el total para inversión por esa altísima volatilidad. Y nos vamos a ver ahora algunas acciones que me gustan, rápido, un buen repaso, para que veáis que no todo está cayendo, ¿no? Y que hay acciones que están interesantes. Vamos a ver Endesa. Ya sé que esto entra un poco en choque con lo que os dicen de que vende todo fatal, se hunde la bolsa. Bueno, no es del todo así, ¿eh? Endesa, pues en máximos de los últimos tiempos, rompiendo un rango lateral, objetivo alcista 23.61. Buen aspecto, soporte en la media en 18.60 y en los 17.06. Otro caso parecido es el de acciones de Iberdrola. Iberdrola, pues ha roto también un rectángulo, tiene muy buen aspecto. Por cierto, nos hemos ido posicionando en estos valores hace meses ya en el boletín de corto plazo por estas estructuras. Nosotros no hacemos ni caso que haya pesimismo o optimismo. Nosotros seguimos un método. Entonces nos dan compra y compramos. Y estamos dentro de valores que lo están haciendo muy bien, como estos, ¿no? Iberdrola, objetivo alcista activado 12.23, soporte en la media, soporte en 9.43.5 o en 8.47. Más, vamos a ver ahora Red Eléctrica de España. A mí es una de mis acciones ahora favoritas de la bolsa española. Muy buen aspecto, tiene un gran objetivo alcista activado que lo podría llevar a niveles por encima de 22 euros. Hoy ha marcado máximos de toda la historia y tiene soporte en la media o en los 17.94 y también 16.93. Otro valor que me gusta, y fijaos que os estoy enseñando mucho del sector que os recomendé hace 6-7 meses en aquel vídeo que hice sobre qué acciones funcionan bien con inflación o con estanflación, que os hablé de que me gustaba mucho el sector de utilities y os hablé también del sector salud. Por cierto, están que se salen, sobre todo utilities. Vamos a ver ahora otra acción del sector, que es Snam, en este caso viajando a Italia, pero es un poco parecido a lo que acabamos de ver con las españolas. En el caso de Snam, pues vemos que tiene muy buen aspecto, ha marcado hoy máximos otra vez de la historia, igual que esta última semana, y tiene primer soporte en los 4.94 en la media ascendente o en los 4.62. Tiene objetivo alcista pendiente por ruptura de este canal lateral alcista que veis en verde, incluso con una estructura, pues siguiendo nuestra metodología, que lo podría llevar a niveles de 6 euros. Más Terna, parecido digamos que Snam es como el Enagas italiano y Terna es como el Red Eléctrica italiano, aunque mejor empresa todavía. Terna es una de mis acciones favoritas del sector, quizá mi favorita. Ha marcado hoy máximos de toda la historia. La llevamos también en el boletín de Bolsa General de corto medio plazo y apunta a más subidas. Está en subida libre y ha activado hoy un pequeño objetivo alcista que podría llevarlo pues, a niveles por encima de 8.80. Soportes en 7.39, la media ascendente o los 6.72. Más Elia Group, mismo sector, en este caso electricidad belga. En este caso es una empresa belga. Bueno, pues marcando máximos de la historia, aquí tenemos beneficios de más de un 45% ya acumulados. En su día avisó con la ruptura de un rango lateral. David, pero es que había analistas diciendo que vendieras, que no salieras de la bolsa. Bueno, pues a lo mejor de algunos sectores sí, pero yo considero que había acciones que pintaban bien y bueno, pues afortunadamente no hacemos caso a nada de lo que se dice, nos aislamos del ruido, seguimos un método y nos está yendo muy bien con Elia Group, ¿no? Primer soporte lo tenemos en 142, media ascendente, en 109.60, está en subida libre, quizá igual ahora ya no tiene tanto potencial. Ya igual es un poco tarde o peligroso entrar ahora. Yo creo que Red Eléctrica sí que todavía le queda recorrido, pero aquí igual hay un poco más de riesgo, lleva muchísima subida. Eso sí, ya tenemos estos de fortísimos beneficios aquí, con lo cual
pues si nos salta el stop, tranquilidad y ganamos un 30 y pico % y ya está. Venga, seguimos, nos vamos ahora a otro valor de la bolsa europea, en este caso portuguesa. Este valor lo llevamos ya desde hace bastantes meses en cartera también, fijaos qué gráfico, ¿eh? Claro, con esto luego, David, es que todo baja. No, todo no. Mirad qué gráfico REN, Redes Energéticas Nacionales. Ha cumplido el rectángulo que propusimos en su día y el enorme segundo impulso que habíamos marcado también. Y sigue subiendo. Es cierto que pues ya ha subido muy vertical, está con mal timing, lejos de soportes. Creo que el timing ahora no es muy bueno. El primer soporte clave es los 2,68. Ya tenemos también puesto aquí pronto, pues habrá que pensar ya en recogidas de beneficios pronto, ¿no? Y luego de bolsa americana, que es verdad que ahí pues, cuesta más quizá encontrar valores que están tranquilos, subiendo tranquilamente, pero, por ejemplo, sector salud, planes de salud, tenemos Centene, tiene un triángulo enorme roto al alza, un triángulo ascendente, objetivo por ruptura de triángulo 113, ya veis que está cerca de máximos de toda la historia, es un valor que aguanta bien, defensivo, y que lo normal es la continuidad de las subidas. Soportes, la media ascendente, 78.13, los 74.43 o los 69.51. O también el caso, este es un valor que tiene tecnología, pero claro, mirad qué gráfico, ¿eh? Está metido también en temas eléctricos y se ha fusionado con una parte de Emerson Electric, que es un valor que comentamos que nos gustaba muchísimo el año pasado, que es Aspen Technologies. Y la verdad que lo está haciendo muy, muy bien. Es otro valor que está ahí en subida libre. Marcó máximos esta semana y pinta continuidad de las subidas. Tiene un objetivo pendiente que hemos marcado ya hace muchos meses a 2.12, es verdad que ahora ya está bastante cerca, pero bueno, pues quizá en un descanso, si se produjera, después de que dejó además ese gap rompiendo máximos, es muy positivo como deja este gap de ruptura para continuar, aquí ya tenía otro gap de ruptura, va dejando gaps de continuidad para seguir subiendo, pues en un descanso corrección podría ser interesante. Quizá el timing ahora, respecto a lo que avisamos el año pasado a los clientes de Centro 3, igual el timing ahora no es tan bueno, pero ya veis que es otra acción que está muy fuerte. Y luego en el lado negativo, durante el año pasado, pues hemos avisado de objetivos bajistas muy potentes en algunas acciones growth. Por ejemplo, aquí tenemos Roku, aquí avisa de caídas muy duras. Fijaos cómo tenemos un doble techo hacia 68.26, con lo cual aún quedaría caída, aunque ya gran parte del recorrido ya está hecho, pero nos permitió avisar de fuertes caídas. Otro valor que todavía tiene objetivo pendiente, y además aquí más grande, pendiente, es Upwork. También es otra acción growth, tecnología. Aquí ha cumplido ya el doble techo que marcamos, pero queda el triple techo hacia 7.34, o sea que todavía le quedaría mucha caída a esta acción. Sería prudente con este valor. O en su día también hemos marcado un enorme objetivo de hombro cabeza a hombro, por eso bendito análisis técnico, ¿no? Porque te da mucha información, puedes ir huyendo de aquellas acciones que te avisan de techos, como han sido estos casos. Fijaos aquí Herbalife, que incluso lo compartí en Twitter. Aquí te hace una clarísima figura, os tiene que sonar cuál es, la hemos visto antes, pues es efectivamente la figura que antes comentábamos del K40, hombro, cabeza, hombro, rompe la neckline y te activa un enorme objetivo bajista que afortunadamente pues nos lo ha cumplido ya, ¿no? Parece que ya como empresa tampoco me gusta demasiado, pero bueno, avisa el gráfico de deterioro al perder este soporte clave y a partir de ahí caídas. Y bueno, pues esa es un poco la filosofía, ¿no? de bolsa general, buscar lo que está fuerte para comprar con un stop, porque me puedo equivocar y el valor se puede girar y cambiar la tendencia. Perdemos muchas veces, no somos infalibles. A veces entras en un valor y te subes a una tendencia y la tendencia luego cambia. Entonces, ya digo, no es infalible, pero es una buena herramienta para que puedas seguir un método con las probabilidades a favor y, sobre todo, gestionar el riesgo con stops, ¿no? Y os quería comentar una oferta especial solo para vosotros. Y además, esto no es una mentira, porque suena marketing agresivo, pero no es mentira y los que nos seguís en YouTube, en nuestro canal, lo sabéis. Hemos lanzado una oferta y caduca hoy, con lo cual, perdonadme porque es verdad que os doy muy poco tiempo, no es una, ya digo, perdonad porque suena a una estrategia de marketing agresiva de quedan 2 horas, pero hoy caduca hoy, y he hablado con la gente que lleva esto en mi empresa, ¿no? Los que llevan este tema del marketing, las ofertas, etcétera, me han dicho, no, tiene que caducar hoy, que lo has comentado y has dado la palabra y caduca hoy. Entonces, bueno, les he preguntado, ¿y qué os parece avisarles a los que hoy asistan de Rankia al evento, aunque es un poquito justo? Y bueno, pues deciros eso, que la oferta caduca hoy, hemos lanzado un nuevo curso para que sepáis proteger vuestras inversiones, que ahora obviamente en las caídas es cuando la gente se da cuenta de que hay que gestionar el riesgo, durante la subida la gente lo ignora, ¿no? Pero es importante siempre gestionar el riesgo. Entonces, este es un curso que es específico a cómo poner stops. Os explico mis 3 técnicas, las que yo uso con mi dinero, 3 técnicas para saber dónde hay que poner el stop.
¿vale? Pues con FIBOs y con otras cosas. Y tienes también mucho más, porque, por ejemplo, te explicamos cómo usar uno de los indicadores que tienes en ProRealTime y hemos fabricado un indicador que te indica dónde está el soporte clave en cada gráfico que tú abras. Por ejemplo, yo me voy a ProRealTime, voy a abrir este gráfico Bristol Myers y al tener instalado este indicador que se llama soporte, creo que, bueno, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero lo tienes en el curso si finalmente lo haces. Ojo, tienes que hacer esto para tener la oferta, porque aquí veis que pone 99. La oferta es que te queda a mitad de precio, nunca más va a volver a 49 euros. Ya eso he dado la palabra, me he comprometido con todos. Nunca más va a volver, es la oferta de lanzamiento y solo se lanza una vez, con lo cual nunca estará a 49 euros como está ahora. ¿Y cómo conseguir la oferta? Pues mira, vas aquí a añadir al carrito con el enlace que os hemos puesto ahí en YouTube, vas aquí y aquí tienes que poner simplemente curso 49. Todo junto, le das a aplicar cupón y magia automática, magia borrás, aquí se te cambiará ya el precio. Fijaos, descuento 50 y te quedan 49 y ahí ya puedes finalizar la compra y pagar como tú quieras, que hay varios métodos de pago, ¿vale? Así que podrías, pues eso, aprender a usar stop. Fíjate como aquí, abriendo gráficos, Bristol Myers te dice dónde estaría el stop clave, el soporte clave, el stop lo pones justo por debajo. O, aunque en el vídeo, o sea, en el curso, te explico las 3 técnicas que yo utilizo. Esto, digamos, es a mayores, un indicador para el que todavía no esté formado en análisis técnico, pues abre el gráfico, es muy cómodo, te está diciendo dónde está el soporte clave. Fíjate, por ejemplo, Cigna, pues te está diciendo aquí dónde están los soportes clave, dónde deberías de poner stop por debajo justo de esos niveles. O Aspen, por ejemplo, que hemos dicho antes que era un valor muy fuerte, pues pones aquí Aspen y te diría dónde deberías de poner el stop de protección de ganancias o el stop loss inicial. De acuerdo, así que nada, pues ha sido un placer. No sé si hay alguna pregunta o si da tiempo. Ha sido muy comprimido. He intentado en ese tiempo explicar un poco nuestra filosofía y poner muchos ejemplos de cómo está el mercado. Y quizá el VIX para broche final, creo que antes también lo comentaba en la anterior charla, creo que era Alejandro, ¿no? El que comentaba el VIX, un repaso muy rápido. Es un activo que tiene correlación inversa con el SP. Eso sí, cuidado con el típico de compro el VIX porque a la larga el mercado corregirá y en cuanto suba el VIX gano. Cuidado porque hay el VIX puede entrar, hay un coste de financiación que te perjudica y los productos de ETF de VIX tiran hacia abajo. O sea, el paso del tiempo te perjudica. Pierdes hasta la camisa, como compres el VIX y te mantengas mucho tiempo invertido en el VIX. No es un buen activo para comprarlo. Y lo que vemos técnicamente aquí es que, bueno, es lo que veníamos diciendo estos días, que había encontrado una resistencia aquí con sombra superior alargada, lo contrario a las velas que veíamos antes. Aquí luego aparece una vela Marubozu, máximos decrecientes, y aquí una Caracasa negra invertida, o sea, de nuevo resistencia. Tienes esta bajista y solo si supera la bajista en los 36,64 puntos, veríamos riesgo de un repunte de la volatilidad y más caídas para el SP. Pero de momento está contenida la volatilidad y no ha podido con esa resistencia. Eso sí, tenemos soporte aquí, está a niveles medio altos, digamos, el VIX, ¿no? Se está manteniendo un poco ahí en niveles altos, pero funcionando esa resistencia, que son niveles clave que hay que vigilar. Y ahora sí, pues muchas gracias a Rankia por la invitación y no sé si hay alguna pregunta y si no me despido y agradeceros la atención y desearos muy buenas inversiones y mucha salud. Hola David, tenemos una pregunta. Vamos a darle espacio a una pregunta de los usuarios acerca del Nifty de la India. Vale, pues lo tengo por aquí. Vamos a ver este índice. Esta fue una de las ideas que tuve. Al final no la ejecuté. A mí me gusta contar la realidad, ¿no? Pero yo vigilé, estuve a punto, no invierto mucho en ETFs, pero estuve a punto de comprar el índice suizo y el indio en la caída de marzo de 2020, porque, bueno, me imaginaba que luego recuperarían. La verdad, me arrepiento sobre todo de no haberlo hecho con el Nifty, ¿no? Porque la recuperación ha sido tremenda. Se ha multiplicado por más de 2 veces, que eso en un índice, hacerlo en un año es raro, es muy difícil verlo, ¿no? Ahora está en un proceso de consolidación, un poco lo que os decía antes, ¿no? Que el mercado cuando sube vertical luego suele consolidar, con zigzags muchas veces decrecientes. Y es un poco lo que vemos ahora. Entonces, parece más un zigzag para luego intentar seguir subiendo, aunque creo que hay riesgo de que caiga más. Creo que aquí hay riesgo de que veamos una corrección mayor, porque realmente de la subida previa no se ha corregido ni siquiera a niveles de corrección proporcional, con lo cual a mí a corto plazo no me gusta este índice, pero sí que creo que si luego hace una corrección a niveles FIBO, probablemente esa corrección pueda ser comparable. Es decir, si nos hace una corrección a lo mejor, que no sé lo que va a pasar, pero si de repente pues vemos una cosa como así, como algo así, ¿no?
pues por ahí quizá pueda ser comprable de cara a una continuidad de las subidas. O sea, es probable que hagamos una corrección proporcional y luego nuevas subidas para la bolsa de la India, que lo está haciendo bastante bien, la verdad, ¿no? Así que no me disgusta a largo plazo. De hecho, he estado a punto de invertir ahí en marzo de 2020. Lo que pasa que al final, pues en esa duda, opté más por invertir en acciones. No me quejo, por ejemplo, compré ahí Alphabet, que tuvo un comportamiento incluso mejor que el Nifty. Otras que compré pues no han subido tanto, tipo Moody's, pero al final no me la jugué, pero era una de las que vigilaba, porque al final normalmente un índice que además que pueda tener potencial en Suiza quizá lo veía más claro, veía menos riesgo en Suiza y más potencial en India, ¿no? Sería una por potencial y otra por poco riesgo. Suiza sé que a la larga va a tender a subir, ¿no? Entonces, me parece interesante el índice, pero no me convence el timing. Creo que ha corregido muy poco de la subida previa y hay riesgo de que pudiera tener alguna corrección extra.